Estamos de vuelta y os quiero hablar ahora de este libro que tengo sobre la mesa, un libro que con el título Historia de una histeria, cosas de brujas, intenta dar respuesta a diferentes preguntas. ¿Por qué la brujería fue considerada una amenaza? ¿Qué papel jugó el patriarcado en la caza de brujas? ¿Cómo han evolucionado estas creencias? En fin, yo no podía responder a estas preguntas, las cosas como son. Cada uno tenemos que ser conscientes de nuestras limitaciones. Por eso he traído aquí a la autora del libro, Raquel Berenguel. Ella es historiadora, divulgadora y escritora. Buenas tardes y bienvenida. Bien hallada, encantada de estar en tu programa. Nosotros encantados de que hayas venido a esta que es tu casa. Gracias por hacerlo y por traernos tu libro, un libro que ya ha sido presentado oficialmente, sí. Y que teníamos ganas de echarle el diente, así que esa ha sido la excusa de invitarte, ¿no?, para echar un rato hablando de este libro que ha visto la luz hace muy poquito, ¿no? Sí, salió oficialmente el 8 de marzo y lo presenté en Sevilla en el día del 8M, el Día Internacional de la Mujer. Un evento que solo hubo charlas de mujeres, fue súper bonito. Y ya aquí oficialmente el jueves, el 13 de marzo, que lo presenté en la librería Picasso, que también... La semana pasada, el jueves pasado, si no me equivoco. Acaba de salir, además mi primer trabajo, porque, o sea, como investigación, y ahí muy súper contenta con el resultado y espero que guste. ¿Y por qué hablar de brujas a estas alturas del siglo? Bueno, es un tema de plena actualidad. Si te paras a pensar un poco, incluso cuando en la época Trump, la primera contra Hillary Clinton, casi insinuó que era una bruja, ¿no?, una pedófila que comía niños. Todavía mensajes que digo, de lo que decían de estas mal llamadas brujas, porque en realidad eran mujeres con un saber aprendido y heredado durante mucho tiempo, desde la antigüedad. Pero bueno, y a día de hoy siguen matando a mujeres por brujas en distintas partes del planeta, como África, en Sudamérica o incluso en la India. Todavía hay casos así. Parece surrealista, ¿no? Parece surrealista. Y entre otras cosas, te lanzas a escribir el libro porque ves conveniente hacer justicia con la figura de estas mujeres, ¿no? Sí, hay mucha bibliografía sobre el tema, pero para mí ha sido como homenajearlas. Y además, pues, al meterme en la investigación te das cuenta de realmente las injusticias que se hicieron, porque a lo mejor de que tenemos muchos conceptos sobre estas mujeres equívocos y quería pues hacerles justicia y además también saber realmente quiénes eran estas mujeres, qué es lo que hacían y por qué las demonizaron de tal forma como para quitárselas del medio. Aquí habría que diferenciar entre la bruja de la leyenda, ¿no?, la bruja de la historia, del cuento infantil, a esas mujeres que murieron, muchas de ellas, como comentabas, hasta ahora mismo, murieron en la hoguera por sus creencias o por su sabiduría, ¿no? Sí, algunas es que pusieron también el orden establecido por la Iglesia oficial, que era desde que se impuso el cristianismo, y también ayudada por los monarcas, que tenía tanto poder la Iglesia que incluso elegía monarcas, ¿no?, y en connivencia. Estas mujeres supusieron un peligro para ese orden y también para los médicos de esa época, porque estas mujeres tenían un vasto conocimiento de las plantas, sus propiedades y además cómo prepararlas. No las dejaban durante el mundo clásico, que también era súper machista, pero hubo mujeres, o incluso las sacerdotisas del oráculo, que eran respetadas, y estas mujeres ejercieron su labor sirviendo a la comunidad, haciendo de parteras, de comadronas, de nodrizas, incluso curando enfermedades no solo físicas, sino también del alma, como les decían, ¿no? Sí. Como la depresión, que en ese entonces se le llamaba melancolía o enfermedades de pena, ¿no?, la pena en el alma. Estas mujeres ofrecieron un servicio de forma clandestina o aparte del oficial porque no las dejaban, las vetaron de las universidades, de todo lo oficial, y no eran bien vistas porque el pueblo las seguía consultando. ¿Y de dónde sacaban ese conocimiento? Si no podían ir a la universidad, no podían hacer estudios. En el mundo grecolatino sí que eran las hechiceras, las famosas hechiceras.
y todo incluso heredado desde la prehistoria, desde que el hombre es hombre. Las mujeres eran las recolectoras de plantas, de forma de ensayo-error, ellas fueron aprendiendo qué tipo de plantas se usaban para determinados fines, pero que incluso tan listas que también sabían fabricar venenos, ¿no? El mismo Paracelso, en época contemporáneo a las brujas y todo, un gran alquimista, médico, ¿no? Un poco heterodoxo, él mismo dijo que aprendió más estudiando a las brujas que leyendo libros, manuales de medicina de su época. Una vez que, o sea, las persiguieron, la ejecutaron, y el saber de ellas, muchos de sus recetarios, pasaron a formar parte de los libros de medicina y de botánica y de farmacopea hasta manuales del siglo XVIII. Fíjate. Sabían, o sea, tenían un vasto conocimiento, más que muchos médicos de esa época. Está claro que luego cambiaron más cosas, las mujeres pudieron acceder al mundo académico, las fueron vetando, ya te digo, en el mundo clásico todavía tenían cierto, incluso Hipócrates, ¿no? El famoso, ¿no? El que inventó la medicina, vamos a decir, el padre de la medicina, aceptó a mujeres para enseñarlas, para que se dedicaran a lo que tenía que ver con el tema femenino, que era algo que el hombre no le daba mucha atención, y estas mujeres se especializaron mucho en temas de ginecología, de sexualidad femenina, de tratar, hacían también filtro amorosos, afrodisíacos, que eso a la orden del día. Y una cosa, imagino que para crear este libro el proceso de investigación ha sido arduo, pero te habrá llevado a encontrar cosas interesantísimas. Sí, claro, es un tema que como me gusta, siempre tengo mucha bibliografía, me suelo comprar libros que salen sobre brujería, en el libro aporto unas cuantas bibliografías de libros por si os interesan, que pueden ampliar más conocimientos sobre ella. Y ya pues fue a raíz de ponerme con la investigación, preparando mi charla también para Sevilla, cuando digo, ¿por qué no hacer un libro yo, con mi visión, desde un punto de vista femenino también, y hablando de ella y de todo lo que el fruto de mi investigación? ¿Qué ha sido lo más interesante, curioso que te has encontrado en esa investigación y que está en el interior del libro? Uy, pues que no sabría por ejemplo, te voy a contar una anécdota, que eso sí que lo desconocía y me quedé helada, por ejemplo, cuando buscando el origen de por qué a la bruja malvada le han puesto esos ciertos atributos, ¿no? Como el gorro, el caldero, el gato negro, la verruga, ¿de dónde viene todo? ¿Por qué? Porque realmente esas mujeres no iban así por la calle, no existe. Claro. ¿Por qué volaban? Eso de que volaban, que comían niños, que se transformaban ellas en animales, ¿de dónde viene todo eso? Y descubrir realmente que fue una invención de la Iglesia, que difundieron esos bulos sobre ellas para poder... para asustar, sí, y para también que la gente tuviera miedo de ellas, para que se dejaran, ¿no? Directamente la acusaron de que vendieron su alma al diablo a cambio de poderes sobrenaturales, en una época en la que la superstición, el miedo a la mujer y el peligro que ella suponía, su saber suponía, acabó en una especie, por eso le llamo a mi libro Historia de una histeria, una especie de histeria colectiva en la que el pueblo seguía consultándolas, pero a la vez se influenciaron por esta propaganda mala que hicieron sobre estas mujeres en los sermones de la Iglesia, en tratados de la Iglesia, en bulas papales, que las denunciaban. Fue un estado de sospecha, engendró más sospecha, miedo, más miedo, y acusaban a mujeres, pero por chorradas, como decir, acusar a una, por ejemplo, por quitarse las medias provocó una tormenta, y matar a ella y a su hijo de 9 años. Cosas así que dices, pero es increíble. O sea, como digo, que tenía una dana, una mujer en las piernas. Algo. Sí, la acusaron de hacer barbaridades, de causar tormentas, de hundir barcos pesqueros, de provocar epidemias, de incluso provocar abortos en las mujeres solo con la mirada, ¿no? Lo del ahojamiento o el mal de ojo. Mal de ojo, ¿no? Todo también viene de ahí. Qué cosa. Bueno, la historia es apasionante y sobre todo lo que nos está contando Raquel. El libro ya está a la venta, ya se puede encontrar en la librería, editado magníficamente por Guante Blanco. Lo tenéis a vuestra disposición, así que si os gusta esta historia, pero sobre todo os queréis dejar atrapar por esta historia de brujas, tan solo tenéis que haceros con un ejemplar. Yo te quiero agradecer, Raquel, que hayas venido a visitarme y a presentarlo aquí al programa y sobre todo que nos presentes esta otra cara de las brujas, ¿no? Vamos a desmitificar, vamos a quitarles las verrugas, vamos a quitarles las escobas y vamos a conocer exactamente quién eran las brujas y todo el bien que han hecho a lo largo de la historia. Sí.
aportaron mucho. Ya te digo, fueron demonizadas, pero luego la historia y luego también revisiones posteriores a partir del siglo XIX intentaron dignificar la imagen de estas mujeres. También era un tema tabú, porque en la Iglesia hay algo que no, y casi que no importaba. Bueno, mataron a unas cuantas mujeres que hacían hechicería, ¿no? Hay más miga detrás. Incluso, por ejemplo, me viene a la cabeza un oficio que persiguieron, que ejercían las mujeres desde la Edad Media en Europa. Ellas elaboraban la cerveza, por ejemplo. Ajá. Se llamaban alewives, y esas mujeres eran dueñas de sus negocios. Además, mantenían a su familia, vivían independientes ellas económicamente sin estar bajo la tutela de un hombre, en una época en la que eso no estaba bien visto. Y además ellas tenían ciertos atributos también de las brujas. Usaban gorros altos en los mercados para ser visibles, ponían una escoba en las fachadas de sus casas para indicar que tenían a la venta en el interior de sus tabernas cerveza. Usaban calderos, ¿no? Para hacer su producto, y tenían gatos negros como los mejores raticidas del momento. O sea que aprovecharon el tirón, ¿no? A ellas las llamaron desde el poder, las llamaron las brujas de la cerveza, las persiguieron, les quitaron todos sus bienes, a muchas las mataron, y el oficio pasó a manos masculinas. Qué horror, qué horror. Bueno, pues Historia de una histeria, cosas de bruja. Yo creo que es una lectura apasionante, que nos adentremos en este mundo y sobre todo descubramos toda esta investigación que ha llevado a cabo Raquel Berenguel, nuestra invitada de hoy. Está a vuestra disposición, como digo, en las librerías, editado por Guante Blanco, y no sé si esto va a dar para más, si has aprendido tanto en esta investigación que te va a llevar a contar más historia de brujas en el futuro. Vamos a ver. Todo se andará. Todo se andará. Raquel, muchísimas gracias. Encantada de estar contigo. Igualmente, ha sido un placer. Gracias por la visita.